Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a este tutorial tan hermoso donde vamos a estar trabajando un personaje más de esta colección de Intensamente 2, todas las emociones que estamos realizando. Llevamos ya bastantes, mis chicas, ya estamos por culminar, así que por aquí arriba te va a salir como sugerencia la lista de reproducción que he creado con todos los que ya hemos diseñado. Y en la descripción también encuentras el link para que vayas y mires todos los preciosos diseños que ya hemos hecho. En esta oportunidad vamos a trabajar a vergüenza, solo nos resta aburrimiento y temor, que estarán más adelante próximamente en el canal, así que aprovecho para invitarte a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones y YouTube te avisará cuando estemos subiendo los demás personajes. Sobre todo, suscríbete y apoya este precioso video. Así que vamos a iniciar con vergüenza. Está dividido en dos partes, dos tutoriales. La parte 1 siempre realizamos el cuerpo base y en la parte 2 realizamos lo que es cabello, su capota de su saco, su nariz y otros detallitos. Así que la parte 2 también está aquí en la descripción del video para que vayas y lo realices allí y lo terminemos. Está realizado en hilo macramé, que es de 2 milímetros de grosor, es 100% acrílico y está tejido con la aguja número 3 milímetros, mis chicas, 3 milímetros. Con ese material nos ha quedado de 22 centímetros el tamaño promedio. Recuerda que el tamaño varía de acuerdo al material y también a la tensión con el que tú ejerzas en la aguja. ¿Listo? De acuerdo a cada artesana. Así que vamos a arrancar con este tutorial, este patrón, recordándote que en la descripción te dejo la cantidad de materiales, de gramos de cada color. Ahí está toda la lista de materiales también. La descripción me refiero a picar el nombre del video. ¿Listo, mis chicas? Porque siempre me preguntan en dónde lo encuentran. Y es picar el nombre de este video y ahí se despliega la caja de información. Ahí también está, aparte de la lista de materiales, también está, mis chicas, unas recomendaciones que les dejo para tejer mis patrones, para que lo tengan en cuenta, mis chicas. Y también les dejo los links necesarios para la elaboración, ¿ok? Entonces vamos a arrancar. Ahí les dejo los materiales, también les dejo el enlace del patrón escrito en mi cuenta Ravelry, lo pueden descargar en PDF. Les llega a su correo electrónico, mis chicas, para que también lo adquieran. Lo pueden guardar para que lo puedan tejer más adelante también si los llegan a necesitar y no ver todo el video nuevamente. También está todos los demás patrones de todas las demás emociones. Están ahí también para que los descarguen y puedan tener todos estos patrones guardaditos en su correo, en su nube, como colección, una colección completa. Vamos a arrancar con el tutorial. Recomendaciones, también te sugiero ver el bordado de los ojos y del rostro en mis redes sociales, en mi TikTok. También les subo diferente contenido que también es necesario para la elaboración. El enlace está en la descripción. También en mi Instagram te dejo diferente contenido, las foticos. Si llegas a subir la fotico de tu diseño terminado, te agradezco que me etiquetes para podértelo ver y también para que puedas escribirme como autora del diseño, como autora del patrón. ¿Listo? Vamos a arrancar con este tutorial. Me encantan estas emociones. En los comentarios siempre les he dejado un pequeño regalito de cada emoción. Besitos, mis chicas. Vamos a arrancar con la parte 1. Bueno, mis chicas, para dar inicio vamos a realizar primero sus zapatos y sus piernas. Cuando tengamos las dos, continuamos con el cuerpo. Recuerda que debemos hacer dos exactamente iguales. Yo ya aquí tengo la primera. Te quiero mostrar cómo lo vamos a realizar. Vamos a empezar por la suela blanca. Luego introducimos el rojo, hacemos unas aletas a los lados de sus tenis. Hacemos con el hilo blanco 3 cordones y con el hilo morado o el que hayas escogido para su pantalón trabajaremos la pierna realizando un pequeño bordo antes de comenzarla. Vamos a realizar el segundo sin cortar la hebra al terminar. ¿Listo? Vamos a realizar primero con el blanco la suela. Yo comienzo tejiendo 6 cadenas al aire.
Desde la segunda cadena vamos a comenzar la primera ronda, tejiendo primero 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. En el último punto o la última cadenita que nos queda, vamos a trabajar 3 puntos en el mismo lugar y vamos a ir girando para que podamos comenzar a trabajar por la parte baja de nuestras cadenas. Aquí vamos a comenzar a tejer 3 puntos. 1, voy a ir escondiendo la hebra, 2 y 3. Y en el último punto que nos queda vamos a trabajar un aumento. En total, en esta ronda 1 debemos tener 12 puntos. Voy a cerrar la ronda. Pasamos a la ronda 2. Recuerda que YouTube nos da la opción de que puedas poner el video en velocidad rápida, más lenta, a la medida que tú quieras trabajarlo. Nos deja trabajar el video en esa opción. También nos da la opción de quitar, poner los subtítulos. También nos da la opción de ampliar la imagen si lo consideras necesario y estás viéndolo desde tu celular. Pasamos a la ronda 2. En la ronda 2 vamos a trabajar primero un aumento, seguido de 3 puntos y luego trabajaremos 3 aumentos seguidos. 1, 2 y 3. Luego trabajaremos 3 puntos y finalizaremos esta ronda haciendo 2 aumentos seguidos. En total vas a tener 18 puntos. En la descripción del video te he dejado también la información importante que debes saber para trabajar mis patrones y mis tutoriales. Es muy importante que la revises. Pasamos a la ronda número 3, donde iniciamos tejiendo un punto y un aumento. Luego haremos 3 puntos. Luego trabajaremos un punto, un aumento por 3 repeticiones. 3 repeticiones haciendo un punto, un aumento. Cuando las termines, vas a tejer 3 puntos. Y terminamos tejiendo el patrón de un punto, un aumento por 2 repeticiones. Así vamos a tener 24 puntos. Pasamos a la ronda número 4. Comenzaremos con 2 puntos, seguido un aumento, 3 puntos y vamos a repetir 2 puntos y un aumento por 3 repeticiones. 2 puntos, un aumento por 3 repeticiones. 2 puntos, un aumento, última vez 2 puntos y un aumento. Luego haremos 3 puntos y volvemos a repetir 2 puntos, un aumento por 2 repeticiones. Para terminar la ronda. En esta ronda tendremos 30 puntos. Y vamos a trabajar la ronda 5 y última de blanco,
tejiendo los mismos 30 puntos pero en punto deslizado. Nos vamos a ir por toda la ronda haciendo puntos deslizados o puntos rasos hasta terminar, hasta llegar al inicio donde comenzamos. Allí vamos a introducir el hilo rojo. Vamos a introducir el hilo rojo pero tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a hacer la ronda 6 y no vamos a tomar los puntos deslizados que hicimos, los vamos a dejar quietitos. Solo vamos a tomar la hebra trasera de los puntos de la ronda anterior. Y vamos a realizar los mismos 30 puntos tomando de la hebra trasera. Aquí estoy escondiendo las hebras. Y continúo tejiendo tomando solo la hebra trasera. 30 puntos. La ronda número 7 también realizo los mismos 30 puntos, pero tomando ya todo el punto como normalmente lo hacemos. Pasamos a la ronda número 8, mis chicas, donde vamos a comenzar disminuciones. Trabajaremos primero 4 puntos. 2, 3, 4. Y luego vamos a hacer una disminución. Luego vamos a hacer una repetición de 5 puntos y una disminución por 3 veces o 3 repeticiones. 2, 3, 4, 5. Y hago una disminución. Esta sería mi primera repetición, son 3 repeticiones. Aquí hago mis primeros 5 puntos y una disminución. Voy a volverlo a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5. Y realizo una disminución, mi segunda repetición. Me faltaría una. Cuando la termines, vas a terminar la ronda con 3 puntos al final y en total tendremos 26 puntos. En la ronda 9 vas a trabajar lo siguiente. Trabajaremos primero 9 puntos, luego hacemos 5 disminuciones seguidas y terminamos con 7 puntos. Tendremos 21 puntos. Así va tomando ya forma nuestro zapatito y ahora vamos a realizar la ronda número 10, donde trabajaremos los mismos 21 puntos. Esta es la última ronda de hilo rojo. Pasaremos a enhebrar el hilo morado o el que tengas para el pantalón. Vamos a introducir el hilo morado, en mi caso, y vamos a hacerlo en el último punto de la ronda. Vamos a comenzar trabajando puntos deslizados, ¿ok? Vamos a dejar estas hebras a un lado, posteriormente en la siguiente ronda las vamos a esconder. Vamos a realizar puntos deslizados por todo alrededor de nuestra ronda. Tratando de no ajustar, mis chicas, hacer estos puntos deslizados sueltitos. Bien sueltitos. Y cuando lleguemos al inicio, esta es nuestra ronda que hace parte de la pierna del pantalón y vamos a realizar la segunda o la siguiente ronda. La vamos a hacer también en morado, pero tomando la hebra delantera de los puntos, de estos puntos deslizados. Volvemos a repetir puntos deslizados, pero tomando la hebra solo delantera de estos. Haremos estas 2 rondas de puntos deslizados. Vamos a realizarlas. Así se ve nuestro zapatito ya con las 2 rondas de puntos deslizados. La segunda, como te dije, trabajada solo de la hebra delantera. Vamos ahora a trabajar, esta sería la ronda número 13. Vamos a hacerla tomando ahora sí la hebra trasera de los puntos deslizados primeros.
Entonces, no vamos a tocar los últimos puntos deslizados. Vamos a trabajar tomando la hebra trasera de los puntos deslizados anteriores, la que nos ha quedado al trabajar esta última ronda. Aquí vamos a comenzar. Primero voy a hacer la cadena, luego tomando esa hebra voy a comenzar a trabajar los 21 puntos que tenemos tomando de la hebra trasera de los puntos deslizados, los primeros, ¿no? La primera ronda. Y así hasta terminar la ronda. Esa sería mi primera ronda del pantalón, la ronda número 13. Te voy a dar las indicaciones, pero vamos a hacer una pausa apenas terminemos esta ronda número 13. Voy a terminarla, ¿listo? Tomando la hebra trasera. Y vamos a dejar en espera. Cuando termines esa ronda 13 vas a dejarla en espera, porque vamos a trabajar las partes, las aletas de los tenis de hilo rojo. Así que es necesario tener la mejor comodidad para trabajarlo. Más adelante, después de las aletas, para terminar el pantalón, vas a realizar desde la ronda 14 hasta la ronda 19. En total, 6 rondas de esos mismos 21 puntos para terminar ya todo el pantalón. Pero mientras hacemos eso, lo dejamos acá en espera y vamos a trabajar con rojo las aletas. Voy a enhebrar, vamos a contar desde la unión de nuestras rondas, la parte trasera. Aquí tenemos la primera ronda que hicimos de rojo. En la segunda vamos a empezar a contar 19 puntos hasta ubicarnos en esta lateral. Desde la segunda ronda, ¿listo, mis chicas? Vamos a enhebrar acá donde lleguemos por la ronda número 6. Esta es como nuestra ronda 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encima de la ronda 6, dejando la primera ronda libre, vamos a contar 19 puntos y vamos a enhebrar allí. Vamos a hacer primero un redondete, una rondita o fila de puntos deslizados. Ya les muestro. Cuando tienes ubicado el punto número 19, miren mis chicas, más o menos es en este lateral, en esta esquinita. Contamos desde la unión hacia adelante. Vamos a empezar a trabajar de aquí, sacando la aguja hacia el punto siguiente. Puedes ampliar la imagen. Vamos a introducir, vuelvo a repetirlo, introducimos desde aquí, saliendo hacia el punto hacia adelante. Voy a acercar. Así, mis chicas, introducimos desde el punto 19, sacamos hacia adelante y vamos a empezar a trabajar puntos deslizados. Vuelvo e introduzco en él inmediatamente por donde sale la hebra y saco en el punto siguiente y hago mi punto deslizado. Introduzco donde sale la hebra, saco en el punto siguiente. Esto es con mucha calma para que no lo dañemos. Y vamos trabajando puntos deslizados. Vamos a hacer 23 puntos deslizados. ¿Listo? 23 puntos hasta ubicarnos en el siguiente, en el otro lateral, más o menos en la misma ubicación que tenemos donde iniciamos. ¿Listo? 23 puntos deslizados. Esta hebrita la pasamos ahorita para la parte de adentro. Vamos a ir haciendo, introduciendo y sacando más adelante. Y así poco a poco vamos haciendo todos los puntos deslizados, así se va a ver. Y vamos a hacerlo hasta que lleguemos al otro lateral, a esta esquina. Por detrás damos el giro y llegamos acá. Cuando lleguemos acá, vamos a ver que nos han quedado 7 puntos, 6 o 7 puntos en el frente libres. Y cuando lleguemos acá trabajaremos las aletas, ya les muestro. Ya he terminado, mis chicas, de hacer los 23 puntos deslizados. Tienes que ubicarte justo en el mismo lugar o posición donde iniciamos. Si no es así, pues reduces la cantidad de puntos deslizados o aumentas. ¿Listo? O tejes más.
La idea es que pueda realizarlo justo dejando este espacio en el frente de unos 6 puntos para que nos quede abierto el zapato. Vamos a subir con una cadena justo cuando terminemos los puntos deslizados y trabajaremos la fila 1. Haremos 3 filas de la siguiente forma. La fila número 1 tomando la hebra trasera, ahora que giremos, realizando los mismos 23 puntos. En la fila 2 nos saltaremos un punto al inicio y un punto al final para que nos queden en total 21 puntos. Y la fila 3 repitiendo lo mismo, saltándonos un punto al inicio y uno al final para que nos queden 19 puntos. Así que vamos a hacerlo. Voy a girar y voy a trabajar de esta manera el zapato y tomando la hebra trasera voy a empezar a tejer mis 23 puntos. La hebra trasera de los puntos deslizados que acabamos de hacer, ¿no? Vamos a tejer los 23 puntos hasta llegar al inicio donde comenzamos los puntos deslizados. Cuando lleguemos al final vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer la fila 2. Nos vamos a saltar el primer punto y en el siguiente trabajaremos todos los puntos hasta llegar al final y saltarnos nuevamente el último punto. Vamos a hacer igual que esta fila 2, la fila número 3. Cuando termines la fila 3 vas a cortar la hebra bastante larguita para que podamos coser posteriormente cuando rellenemos. Podamos coser estas aletas y dejarlas fijas, cosidas a el tenis o al zapato. Mis chicas, ya he rellenado muy bien y también he subido y he terminado, como les había indicado, el pantalón hasta la ronda número 14, de la 14 hasta la 19, 6 rondas de esos mismos 21 puntos y hemos terminado ya nuestro pantalón y también pues nuestra primera pierna. Recuerda trabajar la otra exactamente igual. Cuando termines vamos a enhebrar en la aguja lanera el hilo rojo donde terminamos las aletas del tenis y vamos a hacer unas cuantas puntaditas uniendo en la última ronda de rojo y traspasando también acá al otro lateral para que podamos coser también esa parte y que nos quede todo bien unido. Pasamos hasta el otro extremo sin que se nos enrede el hilo morado, de esta forma asegurando cada uno de cada lateral en su lugar. Listo, hacemos una última pasadita y un nudito y con el hilo blanco vamos a hacer como hice aquí en la primera pierna. Te la voy a mostrar. En esta primera pierna lo que realicé fue pasar 3 veces la hebra blanca, 1, 2, 3 rondas desde la ronda primera roja, 1, 2, 3, encima trabajé una línea blanca más amplia, otra más angosta y la última solamente bien angostita para que quedara como en triángulo o de grande a menor, 3 hilitos de blanco. Y terminamos. Ya teniendo todo esto vamos a unir y comenzar el cuerpo. Voy a hacerlo con mi segundo zapato y realizaremos puntos deslizados hasta ubicarnos. Vamos a doblarlo. Vamos a ver hasta qué punto debemos ubicarnos en la parte interna del zapato, en la parte lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos deslizados aproximadamente y ahí haremos 6 cadenas al aire. Y uniremos con el primer zapato, la primera pierna también en la parte interna lateral, teniendo en cuenta que ambos zapatos nos queden hacia el frente. Comenzaremos la primera ronda del cuerpo. Ya tengo las 6 cadenas y la unión de ambos zapatos o de ambas piernas. Vamos ahora a realizar la primera ronda. Vamos a tejer primero los 21 puntos que tenemos de la pierna, de la primera pierna.
Y luego cuando lleguemos a la parte de las cadenas, mis chicas, vamos a trabajar los 6 puntos de las cadenas. Pasamos y trabajamos los 21 puntos de la otra pierna y por detrás de las cadenas trabajaremos los otros 6 puntos de esas cadenas. En total, en esta ronda 1 del cuerpo tendríamos 54 puntos. Y vamos a trabajar desde la ronda 2 en adelante esos mismos 54 puntos, ¿vale? Ya les indico hasta qué número de ronda lo vamos a trabajar. Bueno, mis chicas, vamos a trabajar desde la ronda 2 hasta la ronda número 5. 4 rondas de estos mismos 54 puntos. Aquí ya vamos a introducir el tono lila con el que vamos a terminar ya el cuerpo, su buzo. Y en la ronda 6 vamos a trabajar normal con este tono. Voy a cortar esta hebra y voy a introducir la siguiente, que es el lila. En ese último punto vamos a introducir el tono lila y vamos a trabajar en esta ronda, que es la ronda número 6, un patrón, una secuencia de disminuciones. Voy a ajustar los hilos, voy a ir escondiéndolos y vamos a trabajar el patrón de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y realizamos una disminución. Ese es el patrón para esta ronda. 7 puntos y una disminución. Lo vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar y nos van a quedar en total 48 puntos. En la ronda número 7 vamos a trabajar esos mismos 48 puntos, pero lo vamos a hacer tomando la hebra trasera para que la hebra delantera nos sirva como base y podamos realizar el bordo de su buzo o de su chaqueta. Ya terminé, mis chicas, la ronda número 6 de 7 puntos, una disminución como les indiqué. Voy a trabajar ahora la ronda número 7. Tejiendo ahora los 48 puntos que tengo, pero tomando la hebra trasera. Los mismos 48. Aquí estoy tejiéndolos tomando la hebra trasera. Te voy a dar las indicaciones de las siguientes rondas. De la ronda número 8 vamos a trabajar los mismos 48 puntos, la ronda 8 y la ronda 9. 2 rondas de estos mismos 48 puntos, pero ya tomando todo el punto normal. Terminada la ronda número 9, vamos a pasar a la ronda 10, donde vamos a hacer el patrón de 10 puntos y una disminución, repitiendo hasta el final de la ronda, para que nos queden en total 44 puntos. Realizaremos en la ronda 11 esos mismos 44 puntos. Terminada la ronda número 12, se va a ver así nuestra pieza. Vamos a empezar a rellenar muy bien las caderas, que nos quede bien gordito. Y vamos ahora a trabajar la ronda número 12 tejiendo el patrón de 9 puntos y una disminución. Si repetimos ese patrón hasta terminar, nos van a quedar 40 puntos. Y la ronda 13 vamos a trabajar esos mismos 40 puntos. Seguimos avanzando, mis chicas, con el cuerpo y vamos a trabajar la ronda 14 tejiendo 8 puntos y una disminución. Repitiendo ese patrón toda la ronda te van a quedar 36 puntos. Así que desde la ronda 15 vamos a trabajar esos mismos 36 puntos. Vamos a tejer, mis chicas, desde la ronda 15 hasta la 17. 3 rondas de los mismos 36 puntos que tenemos y se va a ver así. Vamos a rellenar bastante, me falta rellenar aún más. Y ahora vamos para la ronda número 18, donde vamos a trabajar 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución.
Vamos a repetir este patrón, esta secuencia por toda la ronda hasta terminar y nos quedarán 30 puntos. Vas a tejer la ronda 19 y la ronda número 20, esas dos rondas con esos mismos 30 puntos. Y aquí terminaríamos con el tono de la camisa y vamos a comenzar la siguiente ronda número 1 con el tono de su rostro, el rosa. Pero antes hacemos una pausa y vamos a hacer el bordo de su buzo o de su chaqueta. Vamos ahora a realizar el bordo, mis chicas. Giramos nuestro cuerpo con los zapatos hacia arriba y enhebramos el mismo hilo de color lila o morado claro en la parte de atrás. Y vamos a trabajar de esta forma punto media vareta o punto bajo alto por todo el bordo donde tenemos la hebra delantera para poder trabajar. Vamos a hacerlos bien ajustaditos y voy a ir escondiendo la hebra de una vez. En total me deben de salir 48 puntos, ya que en esa ronda tenemos 48. Vamos luego, cuando terminemos este bordo, a realizar la cabeza y continuar donde quedamos en espera. Vamos a comenzar, así se va a ver, mis chicas, con el bordito terminado. Vamos a iniciar con la cabeza. Vamos a enhebrar el hilo rosa que hayas utilizado para su rostro, sus manos, y vamos a comenzar esta ronda número 1 de la cabeza realizando solo tomando de la hebra trasera de los puntos. Y vamos a hacer aumento en todos los 30 puntos para poder tener 60 puntos en total. Vamos a ir poco a poco escondiendo las hebras y vamos a ir tejiendo aumento en todos los puntos. Recuerda que lo vamos a hacer tomando la hebra trasera de los puntos. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar las rondas para dar altura a la cabeza. Cuando termines esta ronda con 60 puntos, nos vamos a la ronda número 2 de la cabeza, también desde la 2 trabajando los 60 puntos, pero tomando ya todo el punto normal. Y les voy a indicar desde la ronda 2 hasta cuál ronda para dar altura a nuestra cabeza. Van a tejer, mis chicas, desde la ronda 2 hasta la ronda número 15. En total vamos a tener que tejer 14 rondas de esos mismos 60 puntos. Vamos a pasar ahora a colocar los ojitos. En mi caso yo tengo unos ojitos de 10 milímetros y los he colocado entre la ronda número 10 y 11 con unos 3 o 4 puntos de separación bien centrados en el cuerpo. Vamos ahora a comenzar rondas de disminuciones. Vamos a ir rellenando muy bien el cuello y su cabeza y vamos a realizar rondas desde la ronda número 16 con disminuciones. Te voy a dar las indicaciones para que las realicemos. Son muy sencillas, la verdad, solamente debes repetir la secuencia o el patrón que te voy a indicar por toda la ronda. Y al terminar cuentas los puntos que te indico al finalizar para que te queden exactos. En la ronda 16 vamos a tejer la secuencia o el patrón de 8 puntos y una disminución. Así hasta terminar. Repetimos, 8 puntos, una disminución hasta terminar y te van a quedar 54 puntos. Vamos a ir en cada una de las rondas disminuyendo la cantidad de puntos hasta que se cierre completamente la cabeza. En la ronda 17 tejeremos el patrón de 7 puntos y una disminución. Lo repetimos y te quedan al finalizar 48 puntos. En la ronda 18 vas a realizar el patrón de 6 puntos y una disminución. Lo repetimos y nos quedan 42 puntos. En la ronda 19 realizamos 5 puntos, una disminución, repitiéndolo hasta el final y nos quedan 36 puntos. En la ronda 20 hacemos 4 puntos y una disminución, repitiéndolo hasta el final y nos quedan en total 30 puntos. En la ronda 21, 3 puntos, una disminución, repitiendo hasta obtener 24 puntos. En la ronda 22, 2 puntos, una disminución,
repitiendo hasta obtener 18 puntos. En la ronda 23, un punto, una disminución, repitiendo, ya estamos ahí cerrando y nos quedarán 12 puntos. Y ya para finalizar en la ronda 24 vamos a hacer solo disminuciones para que podamos tener los 6 puntos para cerrar con la aguja lanera. Recuerda que vamos a ir haciendo esto y a medida vamos a ir rellenando. Así nos ha quedado ya la cabeza bien rellenadita, mis chicas, y dejamos la hebra larga para con la aguja lanera cerrar la abertura. Con nuestras manos vamos a acomodar los ojitos, a darle un pequeño hundimiento para que tengan un toque, la mirada, un toque especial. ¿Listo? Vamos a hundirlos un poquito. Si la hemos rellenado muy bien y bien firme, vamos a dejar, se va a dejar moldear los ojitos dándole esa parte hundida que solamente con las manos lo hacemos. Vamos ahora a dejar el cuerpo a un lado y realizaremos los brazos para terminar esta parte 1. Vamos a comenzar con la parte de la mano, la parte del tono piel que estamos utilizando en su rostro, un anillo mágico, y dentro de él vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y cerramos también la ronda. Pasamos a la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. 1, 2, 3 y así hasta terminar los 6 aumentos para que nos quede un total de 12 puntos. Y terminamos la ronda número 2. Pasamos a la ronda número 3. La ronda 3 vamos a trabajar estos mismos 12 puntos. No vamos a hacer aumentos, sino simplemente trabajamos la misma cantidad de puntos que ya tenemos. De esta forma, 12 puntos. Vamos a ahorita jalar un poquito la hebra del anillo mágico para que no nos quede muy abierto el huequito del anillo. Y vamos a girar la pieza para trabajar por el derecho y que no nos queden los puntos por el revés. Pasamos a la ronda número 4 donde haremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a hacer una disminución. Luego trabajaremos los 5 puntos restantes. 1, 2, 3, 4 y el último 5. En total 11 puntos. Y vamos a trabajar la ronda número 5 con los mismos 11 puntos que tenemos acá. Esa sería la última ronda de este rosa y pasaremos al tono lila de su saco. Trabajando ya con el tono lila en la ronda número 6 vamos a hacer los mismos 11 puntos que ya tenemos. Estoy escondiendo de una vez las hebras y trabajando los puntos que ya tengo de la ronda anterior. Ahora vamos a pasar a la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Vamos a realizar 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego hacemos un aumento y terminamos con 5 puntos.
para un total de 12 puntos nuevamente. Con esos 12 puntos vamos a trabajar desde la ronda número 8 hasta la ronda número 18 y vamos a ir rellenando el brazo. Las otras rondas ya las podemos trabajar tomando todo el punto. Voy a mostrarte cómo nos quedaría. Hasta que tengan las 18 rondas, vamos a cerrar la abertura ya para finalizar. Si logras ver, pues la abertura acá de nuestro brazo debemos cerrarla después de rellenar y lo vamos a hacer juntando las dos partes de esta forma y tejiendo para cerrar 6 puntos, tomando el punto delantero y el punto de atrás, atravesando los dos puntos. Hacemos 6 puntos y dejamos la hebrita larga para coser al cuerpo. En la parte de la hebra delantera que hemos dejado aquí donde acabamos de realizar, en esta ronda número 7, vamos por esa hebra delantera a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que realizamos en la parte del cuerpo en su bordo de su saco, tejiendo por esa hebra delantera puntos media vareta o puntos bajos altos. En este caso, en total nos van a salir 11 puntos. Se va a ver así, igual que hicimos acá en su cuerpo. Vamos a rellenar muy bien los brazos, voy a tejer el segundo y los vamos a coser justo en los laterales. 2 ronditas debajo del tono lila de su saco. Allí ubicamos en los laterales los brazos y los cosemos. Vamos a realizarlo. Ya cuando tengas rellenado el brazo vas a cerrar la abertura. Te voy a mostrar cómo vas a coser o vas a tejer los 6 puntos. Vamos a cerrar la abertura y atravesamos desde el primer punto hasta la parte de atrás. Y tejemos 1 y así vamos tejiendo todos. 2, atravesando de un lado al otro. 3, 4, 5 y en el último 6. Hacemos una cadena y cortamos la hebra. Un poco larguita, no tanto, para coser al cuerpo. Ya tenemos, mis chicas, el cuerpo base completo con sus brazos. Este va para este ladito, lo voy a girar así un poquito para que tenga forma. Cosemos en los laterales. ¿Listo? Vamos a ir a la parte 2 para tejer lo que nos falta aquí, el bolsillo de su buzo, su cabello, su capota, su nariz, bueno, y lo último ya para terminar los detalles de nuestro personaje vergüenza de la película. Así que vámonos para la parte 2, mis chicas. Les va a salir a continuación o si no aquí en la descripción del video, picas el nombre del video y se despliega una caja de información donde siempre les dejo el enlace de la parte 2 de mis tutoriales para que pasemos allá y continuemos ya para terminarlo. Nos vemos en la parte 2.